Los planes de ventas de muchas empresas pecan de algo en común, algo que parece ser una constante y que siempre afecta la efectividad de ese documento tan importante, el plan de ventas. Y lo encuentro mucho en la práctica, porque yo reviso mucho los planes con mis clientes, planes que han hecho en el pasado, y me doy cuenta de un error del cual quiero hablar y que es muy importante que lo tomes en cuenta para que tu plan 2024 sea un éxito. Lo que me he encontrado mucho al hacer planes de ventas es que muchas personas tienen un análisis casi nulo de la situación del pasado y un enfoque obsesivo en la estrategia. Voy a interpretar esto que te acabo de decir. Es como si el que va a elaborar el plan de ventas pensara de esta forma. No me importa el pasado, ya lo pasado, pasado, como dice la canción, no me interesa. Solo quiero saber qué tengo que hacer para lograr la meta del próximo año. Fíjate cómo es un enfoque exageradamente en qué tengo que hacer, más que en qué hice mal o qué hice bien. Se acerca la fecha para hacer el plan de ventas 2024. Quédate porque hoy vamos a platicar de cómo tienes que prepararte para hacer este documento tan importante. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a lograr todas sus metas comerciales, no solamente la cuota, todo. Y para eso trabajo de la mano con el dueño de la empresa, con el director y con el equipo comercial. Este canal está hecho para tanto para dueños de negocio como para líderes comerciales, para que aprendan a dirigir vendedores. La idea de este contenido que te comparto es eso, que tengan información de valor para aprender a dirigir vendedores y lograr sus resultados. El plan de ventas es un documento crítico importante dentro de la gestión comercial. Insisto, muchas veces me encuentro con planes muy mal elaborados, muy mal estructurados, muy incompletos, dos, tres objetivos y estrategias, o a veces solamente las estrategias, y eso realmente no es un plan. El plan de ventas no es un tema de discusión. No se trata de si el plan sirve o no sirve. El plan es el documento que rige todo lo que vamos a hacer en el departamento comercial. Por lo tanto, es importantísimo, digamos, vital y crítico. Pero para elaborar un plan de ventas correctamente, tenemos que estar muy bien preparados. Es más, tenemos que preparar una serie de información que es fundamental, porque si no, las cosas no salen bien. ¿Cuál es la estructura de un plan de ventas? De hecho, hay un video en el canal que te recomiendo que se llama ¿Cómo hacer un plan de ventas en 4 pasos? Y fácil, te lo recomiendo mucho. Mira, la estructura de un plan está conformada por 4 partes. Primero, análisis del último periodo. En este caso, del año que está terminando, incluso comparado con el año anterior, y habrá cosas que tengas que comparar contra otros años. Esa es la primera parte del plan, analizar qué sucedió. La segunda parte del plan es qué objetivos y metas voy a proponer, a considerar. Obviamente esto en función de lo que analicé, y eso es lo que muchas personas no toman en cuenta. Pero la cosa se pone peor si no pensamos en el 3, en la etapa 3 como debe de ser. La etapa 3 es qué estrategias voy a aplicar, y estas estrategias están ligadas a los objetivos. Muchas veces veo estrategias que no están ligadas a ningún objetivo. Solamente copiamos una estrategia que hacen los demás sin saber si corresponde a mí o no. Y la cuarta etapa del plan tiene que ver con cómo organizo todas esas estrategias y acciones que voy a aplicar en el año. Son 4 partes que están totalmente interrelacionadas. De hecho, lo podemos ver al revés. ¿Cómo voy a saber qué voy a hacer si no sé qué estrategias voy a aplicar? ¿Cómo voy a definir una estrategia si no sé cuáles son los objetivos que persigo? ¿Y cómo voy a saber qué objetivos voy a definir si no sé cómo me fue? Por eso es que es importante ver el plan con una visión
aérea, entendiendo esas cuatro partes. Bueno, la primera parte, que es el análisis de la situación, es crítica, porque de ahí parte todo. ¿Qué tenemos que saber en esa primera parte? Pues, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué pasó en este año que está terminando? ¿Cómo me fue? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hice en marketing? ¿Cuánto me costó cada cliente? ¿Cuánto invertí? ¿Cuántos leads generé? Claro, eso depende mucho de cada empresa y de la naturaleza y de su proceso comercial, pero en esencia es, ¿qué pasó? Entonces, yo te recomiendo que este año en donde vas a hacer el plan 2024, realmente pienses bien en la importancia que tiene el que busques la información que necesitas para hacer un buen análisis. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes una empresa con 10 sucursales y hay una empresa que se cayó desde julio. De pronto, pum, 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 feo. Y tú dices, bueno, los números dicen que después de junio se cayeron las ventas, pero no sabes por qué. Y entonces dices, bueno, pues entonces hay que generar más tráfico, hay que traer más gente, porque como no hiciste un buen análisis, te vas a la estrategia directamente y dices tráfico. Y si bien el tráfico siempre es bueno, probablemente no sea tu problema. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en esa sucursal se te fue el gerente de la sucursal en marzo y contrataste en abril un nuevo gerente muy mal reclutado y empezó a tener problemas con el personal y con los vendedores a partir de mayo y junio y se empezó a reflejar en julio. Y hay casos en donde todo el mundo dice, pues aquí no vamos a hacer las cosas que tiene que hacer hasta que se vaya este señor. Y de pronto se cayeron las ventas. Pero como en el análisis que haces de tu plan solamente es de ciertos números, no entiendes qué pasa y entonces empiezas a inventar cosas. Por eso es que el análisis tiene que ser sistemático y bien hecho, hasta donde sea posible, sin obsesionarse. Hoy te quiero hablar de 4 fuentes de información que son básicas y muy importantes y que en conjunto te van a dar una buena visión de lo que pasó para que tú puedas saber qué tienes que mejorar y qué estrategias vas a aplicar. Así que apúntalo, no es complicado, pero es muy importante. Son 4 grupos de información. En la primera es donde la mayoría de las personas se detienen y lo hacen. Sin embargo, muchas veces no lo hacen a profundidad y es productividad. ¿Qué resultados obtuve? Entonces aquí tiene que hacer un buen análisis. Por ejemplo, ventas. ¿Cuánto vendí por mes? ¿Cuánto vendí en el año? ¿Cuánto vendí por sucursal? ¿Cuánto vendí por canal? ¿Cuánto vendí por vendedor? ¿Cuánto vendí por cliente? ¿Cuál fue mi 80-20? Todo lo que tenga que ver con productividad. ¿Cuántos leads generé? ¿Cuántas oportunidades de ventas conseguí? ¿Cuántas pruebas o demostraciones, si aplica en tu caso, hice? ¿Cuántas cotizaciones generé? ¿Cuántas convertí? ¿Cuál fue el porcentaje de conversión? ¿Cuál fue la utilidad que logré? Todo eso tiene que ver con productividad. Y es muy importante que tengas la información lista. Cuando, por ejemplo, de pronto nos piden el plan, si tú eres un gerente de ventas y te dicen, quiero el plan para la primera semana de noviembre o la segunda, y te lo piden 15 días antes y no tienes tiempo, entonces no vas a hacer un buen análisis. Te recomiendo que empieces a recopilar información, a ubicarla y a ordenarla, porque cuando te sientas a hacer el plan, necesitas analizar la información. Ese es el primer grupo, la productividad. Pero también tenemos otro grupo que es qué estrategias apliqué de ventas, de marketing, qué funcionó, qué no funcionó, tuve algún retorno, cuánto me costó cada cliente, todo lo que tiene que ver con estrategias aplicadas. Porque no solamente es el resultado, estaríamos solamente analizando números, tenemos que encontrarle sentido a los números. Entonces tengo que ver qué hice mal, qué me funcionó, qué no, porque obviamente lo que te funcionó lo puedes repetir y lo que no, pues no lo vuelvas a hacer, a menos que esté mal hecho y lo hayas identificado. Pero en este segundo grupo de información vas a analizar qué estrategias aplicaste, cómo te fue en general. ¿Vale? En el grupo 3 de información es un tipo de análisis que muchas veces no hacemos, ni el grupo 4.
El grupo 3 le llamo gestión de ventas. ¿Cómo gestionaste a tu equipo y tu departamento? Por ejemplo, el año pasado contraté 2 vendedores, se me fue uno. El año pasado contraté un gerente de ventas, ahí está, no me está dando resultados. El año pasado implementé el CRM y hasta ahorita ha sido un fracaso, nadie lo utiliza. El año pasado empecé a incorporar KPIs o también puedes decir, todo el año pasado gestioné mis ventas sin KPIs. No tengo un CRM, no hay un líder comercial. Y es que esta información te va a servir para tomar decisiones dentro del plan. Por ejemplo, ya te diste cuenta que tu grupo de vendedores necesita un líder, entonces uno de tus objetivos para este año es contratar a un gerente de ventas, pero tienes que hacer este análisis. Yo le llamo gestión de ventas. No había un plan, las estrategias fueron reactivas. Cualquier cosa que hayas hecho bien o que hayas hecho mal y qué impacto tuvo. Y el cuarto grupo de información se parece un poco al tercero, pero realmente tiene otro enfoque. Y le llamo barreras de ventas. ¿Qué, qué nos impidió vender? ¿Qué nos impidió lograr las metas? Por eso le llamo barreras. Por ejemplo, una barrera puede ser de mercado o puede ser interna. Una barrera de mercado. En agosto apareció un competidor en mi territorio que me quitó un buen pedazo de pastel. O lo contrario, un competidor cerró y ganamos mercado. Eso es a nivel de mercado, competidores, clientes, etcétera. Por ejemplo, hubo un cambio en la tecnología, en la forma de comprar. No me adapté y entonces perdí clientes. Todo eso tiene que ver con barreras externas. También, por ejemplo, podemos considerar, por ejemplo, como barreras externas, problemas meteorológicos, clima, un clima eh, muy malo que impidía esto que nos afectó en la operación de la venta, mucha lluvia, cosas de ese tipo, que dijeron, no, pues es que aquí perdimos tanto de ventas. También pueden ser problemas económicos del país, del mundo, problemas sociales, delincuencia. Cada país, cada territorio tiene muchas cosas que seguramente le sucedieron y que impactaron. A veces pueden ser cosas buenas. Por ejemplo, la pandemia fue algo que nadie esperaba, pero que tuvo dos tipos de efectos. En algunas empresas que tenían mucho que ver con el tema de salud se beneficiaron como nunca y vendieron lo que nunca van a poder volver a vender. Pero también hubo otras que tuvieron que cerrar porque no pudieron hacer las cosas. Entonces, todo lo que tenga que ver con el entorno y que te pueda haber afectado es una barrera de ventas. Sin embargo, también hay barreras al interior. Por ejemplo, tenemos un problema de clima laboral que está afectando la productividad. Nos faltan recursos financieros. Eh, Planeamos ciertas estrategias, pero no las pudimos aplicar porque no había dinero. O no tenemos la instalación adecuada, no tenemos los equipos, las herramientas suficientes. Todo lo que te haya afectado realmente, lo tienes que escribir, tienes que hacer una lista. Porque seguramente eso lo vas a hablar con tu director o con el consejo si eres el dueño, y vas a decir, oye, es que hubo este problema, necesitamos resolverlo y eso es parte del plan. Pero fíjate cómo es un grupo de información, productividad, estrategias aplicadas, gestión de ventas y barreras. Ese sería un análisis completo. De hecho, yo pondría también un análisis de tipo financiero, aunque a lo mejor como que lo quise incluir en productividad, pero no es lo mismo. Análisis financiero. ¿Tuvimos rentabilidad? ¿No tuvimos rentabilidad? ¿Hubo ganancias? ¿No hubo ganancias? ¿Y por qué? Todo esto es solamente para la primera parte del plan. No tienes que hacer un plan de 100 hojas, no. Tiene que ser algo muy práctico. Por eso es que esta información que te estoy proporcionando o que debes de buscar, la tienes que resumir de una manera muy inteligente. Yo siempre he dicho que un buen plan es aquel que puede leer cualquier persona y lo entiende y sabe por qué las cosas se dieron y no se dieron. Por eso si vas a poner gráficas de resultados, tienes que poner observaciones.
aquí, por ejemplo, pasó esto en el mes tal, y entonces vas a poder hacer un muy buen análisis que te va a permitir hacer el segundo paso y que lo veremos en otro video, que es, ahora sí, voy a definir objetivos y metas en base a lo que sucedió, a lo que hice bien, a lo que hice mal y a nuevos proyectos. Y entonces establezco objetivos y metas. Y posteriormente, después de definir los objetivos y metas, voy a definir ahora sí la estrategia, porque la estrategia no debo de sacarla de la manga, de donde sea. La estrategia tiene que corresponder a un objetivo que necesito lograr. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sucursal de hace rato, si el problema era el gerente, ¿cuál es la estrategia? No tengo que hacer marketing, no tengo que hacer nada porque mi tráfico está bien. Lo que tengo que hacer es cambiar al gerente, en el caso de ese problema que te acabo de comentar. En fin, espero que te haya servido este video para prepararte realmente para hacer un buen plan, que ese es parte del objetivo, que en pocos días incluso ya hay que empezar a trabajar. Estamos en octubre, está a la vuelta del esquina en noviembre y hay que hacer el plan. Espero que te haya servido esta información. Te agradezco como siempre el que me sigas, el que nos sigas, el que acaba de llegar al canal, le recomiendo que se registre, que se suscriba, que le dé clic a la campanita, que comparte el video, el que le haya gustado. Y bueno, como siempre, te agradezco y nos vemos en el próximo video.